Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de La ciencia del sexo. Hoy vamos a presentar el texto de la investigadora experta en estudios de género, Rebecca Jordan-Young, y la profesora de neurociencia cognitiva de la Universidad CISA, Rafaela Rumiati, Hardwired for Sexism, Approaches to Sex, Gender in Neuroscience, en el cual abordan la dicotomía de sexo y género que ha teñido la investigación neurocientífica y del comportamiento hasta hoy en día, dando lugar a muchas falacias científicas que tienen un fundamento más cultural que epistemológico. Ok, entonces primero vamos a comenzar presentando a las autoras. Jordan-Young es una académica estadounidense que se ha destacado por su investigación feminista en los campos del sexo, la ciencia, la medicina social y la sexualidad, entre otros temas. Rafaela Rumiati, por otro lado, es una profesora de neurociencia cognitiva para la Universidad CISA, como había dicho anteriormente, en Italia. A su vez, es la jefa de edición del periódico Cognitive Neuropsychology y la revista Brain and Connection. El artículo de estas dos brillantes autoras nos presenta un punto de vista fascinante respecto a la investigación neurocientífica, específicamente en el campo del cableado de sexo-género o sex-gender hardwiring. El cableado o el hardwiring es la idea hegemónica o generalizada en la investigación neurológica y en la ciencia de que las hormonas a las que somos expuestos en nuestro periodo prenatal modifican el cableado de nuestro cerebro y que diferencias fundamentales en nuestras químicas cerebrales están directamente asociadas al sexo. Un poco de darwinismo social, si me lo preguntan. De esta manera, las autoras nos presentan su tesis y nos dicen que esta distinción entre sexo y género a la hora de hablar de diferencias cerebrales no solo es antiética y no neutral, sino que tampoco tiene ningún fundamento científico una vez sometida a una crítica con rigor. Las autoras también esperan poder postular soluciones a esta problemática para alejar la investigación neurocientífica lejos de la distinción tajante entre sexo y género. Entonces, así es como el texto se separa en dos partes. La primera presenta los argumentos con base a los cuales las autoras van a criticar la distinción sexo y género en la investigación. La segunda es una presentación de posibles soluciones o diferentes aproximaciones a cómo se podría conducir una investigación respecto a las diferencias cerebrales entre los sexos. Hombre, mujer. Es así como los tres argumentos principales son expuestos en la primera parte. El primero nos dice que el cerebro no puede ser sexuado de la misma manera que, por ejemplo, los genitales lo son. El segundo afirma que varias de las diferentes activaciones cerebrales atribuidas a una exposición hormonal durante el periodo prenatal no tienen una conexión causal y pueden ser causadas simplemente por unas estructuras sociales con el género o experiencias de vida y crianza. Tan raro. El tercero, además de ser un poco complicado, en palabras de las autoras, se puede resumir en: las hormonas tempranas podrían dirigir el cerebro hacia fenotipos cognitivos de masculino y femenino cuando estos fenotipos de género son constantemente cambiantes. La distinción entre sexo y género es antiética, porque presenta una idea un poco aterradora de que lo que es, tiene que ser. El mismo paradigma del cableado o el hardwiring nos distrae del hecho de que las distinciones sexo y género supuestamente encontradas pueden ser cambiadas ya sea por experiencias naturales o intervenciones deliberadas a través del espacio y el tiempo. Ok, entonces, honestamente encuentro los argumentos de las autoras fascinantes. Hay un ejemplo muy bonito que nos plantea el comienzo del texto donde si fuéramos a tomarle fotos a 1000 personas y a sus partes genitales sin miedo, y cogiéramos a otras 100 personas de la calle sin entrenamiento previo, contexto o conocimiento, habría una posibilidad, nada pequeña, de que estas personas pudieran catalogar las 1000 fotos en categorías de sexo con precisión. Sin embargo, esto no se puede hacer con el cerebro. El cerebro, como nos cuenta el argumento 1 de las autoras, no puede ser sexuado de la misma manera que un genital lo es. Las autoras nos muestran, con lo cual concuerdo mucho personalmente, que muchas de estas evidencias presentadas a favor de la categorización arbitraria de sexo y género y de la idea del cableado simplemente no son ciertas. Igualmente, muchos de estos ejemplos de comportamiento a largo plazo siendo predeterminados por exposición hormonal temprana son, de hecho, fácilmente modificables por experiencias. Pues, en mi opinión, yo estoy de acuerdo. Y me parece muy cierto que las experiencias tienen cierto impacto tan profundo en nosotros que literalmente recablean nuestro cerebro y nuestra mente. Cómo somos, cómo actuamos, qué decimos, qué hacemos, cómo nos vestimos.
todo depende de nuestras experiencias. Y es fácil demostrarlo, particularmente procesos de trauma recalibrando nuestro cerebro, amnesia por trauma, fobias por traumas, depresión química como parte de procesos de duelo y trauma, etc. También intento pensar que si cuando yo era niña me hubiesen expuesto toda mi vida a un rol de madre, considero que pues mi cerebro estaría recalibrándose todo el tiempo en algún punto en este rol de género hasta tal magnitud que mi mente despertara diferentes partes de mi estructura cerebral al verme expuesta a estímulos tradicionalmente maternos y considerados como femeninos. Sin embargo, eso no pasó y no sé cocinar. Y después de todo esto, en la segunda parte del texto, las autoras nos exponen sus propuestas para desprenderse del paradigma de hardwiring o cableado. Varias de sus ideas proponen desentenderse totalmente de la distinción entre sexo y género y ver la investigación en una luz totalmente nueva e innovadora. O más bien, esta es mi favorita, alimentar el paradigma con nuevos puntos de vista para poder trazar un mapa un poco más completo y preciso de cómo las categorías de discriminación social, además del sexo y el género, pueden reconfigurar nuestras funciones cerebrales. Otro ejemplo para terminar, y que particularmente me encanta, es que cuando se hizo un estudio sobre videojuegos y habilidad motora en un grupo de jóvenes estudiantes de pregrado, las distinciones de sexo y género empezaban a desaparecer luego de entrenar a los estudiantes por 10 horas, cuando en teoría los chicos tendrían que tener una ventaja. Entonces, finalmente, para terminar, me gustaría comparar el texto que vimos previamente con el texto Sewing the X, How the X Became the Female Chromosome, de Sarah Richardson. El texto aborda cómo la teoría moderna de la neurociencia, el análisis psicológico y el estudio genético han atribuido al cromosoma X como responsable de un concepto de feminidad. ¿Feminidad? No obstante, esta atribución ha sido desmentida al examinar la evidencia con una perspectiva crítica. Se demuestra que el cromosoma X cumple una función fundamental en el desarrollo prenatal y postnatal del cerebro, así como en funciones biológicas, inmunológicas y la regulación hormonal. La simplificación de su rol ha contribuido a la desinformación e ignorancia sobre su importancia en la salud masculina, incluso si se cree que es solo de las mujeres, solo lo femenino, pues no. Aunque encuentro que el segundo texto realiza tal vez un análisis más clínico y aborda los efectos corporales y de salud que puede tener el sesgo de sexo y género en las personas, también comparte una visión extremadamente similar al primero. Esto puesto que ambos textos intentan exponer cómo las estructuras de género y las ideas predominantes o hegemónicas en el colectivo global de la ciencia y el común, han nublado la investigación científica moderna en relación con comportamientos, habilidades y problemas de salud, como se menciona en el segundo texto. Y como ya hemos explorado a lo largo de este video, el primer texto pues logra argumentar que la diferenciación de sexo y género carece de un fundamento científico sólido y que, en cambio, perpetúa un sesgo y un estereotipo considerable y una división falsa entre los cerebros y las capacidades cerebrales de los sexos. Los experimentos e investigaciones en neurociencia han proporcionado información inconclusa y no causal sobre las supuestas diferencias cerebrales entre sexos, mujer y hombre, y el comportamiento de individuos de diferentes sexos, sin olvidar que asumen simplemente que existe mujer y hombre y nada más. Al igual que el segundo texto, nuevamente atribuye estas diferencias a factores probablemente más sociales y culturales, que influyen en el cerebro y el comportamiento debido a las experiencias, hasta el punto de afectar físicamente la forma en que el cerebro opera y las regiones que se activan ante diversos estímulos y necesidades neurológicas. Sin lugar a duda, podemos decir que ambos textos abogan por una investigación científica que se distancia de la situación sexo-género, o al menos que luche por un enfoque más plural y extenso que pueda ofrecer una visión más completa y diversa sobre el impacto real de estos factores sociales en los procesos corporales de las personas. Muchas gracias a todos, especialmente a mi novio JJ por leer ese texto conmigo y ayudarme a entender perspectivas completamente distintas a la mía. Sin él este video no hubiese sido posible y no al machismo.